Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Hola, te habla el pastor Martín Portillo de la Iglesia Bautista de Lakeland. Nuestra reflexión de hoy se titula Casi siempre será necesario. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 6 nos dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el noreste de los Estados Unidos de América, el bacalao no solo es delicioso, sino que también provee un gran negocio comercial. Hay un mercado para este tipo de pescado en todo el mundo, pero en especial en las regiones más distantes del noreste de la nación. Pero la demanda presentaba un problema para los productores. Al principio congelaban el bacalao y lo despachaban a otras partes, pero la congelación le quitaba mucho de su sabor. Así que trataron de transportarlos vivos en tanques de agua de mar, pero eso resultó peor. No solo que costaba más, sino que el bacalao seguía perdiendo el sabor y, además, la carne se volvía blanda y fofa. La textura del pescado quedaba afectada seriamente. Finalmente, una persona creativa resolvió el problema de la manera más innovadora. Ponían al bacalao en el mismo tanque junto a su enemigo natural, el bagre. Desde que el bacalao salía de las costas del este hasta que arribaba al destino occidental más remoto, los temibles bagres perseguían al bacalao dentro del tanque. Y como se puede imaginar, cuando el bacalao llegaba al mercado, estaba tan fresco como si acabaran de pescarlo. No perdía nada de su sabor ni de su textura. En todo caso, era mejor que antes. La fe cristiana tiene como principal propósito mantener al creyente aferrado a la convicción de que somos salvos por gracia de la condenación eterna en Cristo Jesús. Pero esa salvación se hará patente cuando partamos de este mundo. Entonces, ¿para qué otra cosa nos sirve la fe en la tierra mientras llega ese glorioso momento? La respuesta está en este pasaje de Primera de Pedro 1, versículo 6. Para ser ejercitada en medio de las pruebas. Al igual que los bacalaos, que eran puestos en movimiento constante por sus archienemigos los bagres, y los mantenían frescos y activos, las pruebas y dificultades para los cristianos son el perfecto entrenamiento para ejercitar la fe que decimos tener en Dios y en su palabra. Es algo tan sencillo como esto. Si puedes tener fe en Dios para creer que Él te ha dado vida eterna en Cristo, si tienes fe para creer que tus pecados han sido perdonados, y tienes fe para descansar sabiéndote justificado por la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿por qué te faltaría la fe para creer que Dios te sostendrá en medio de las pruebas? El texto que leímos habla de que los creyentes nos alegramos en la confianza de nuestra salvación, pero con frontal honestidad nos advierte que el recorrido de la vida cristiana no será un carrusel lleno de paz y diversión. Por el contrario, dice que de ser necesario, seremos afligidos. Y seamos nosotros también honestos y realistas. Por experiencia propia podemos decir que casi siempre es y ha sido necesario. Un cristiano que no ejercita su fe en medio de las aflicciones, que no se abandona en los brazos de su Señor, que no descansa en sus promesas, que no se esperanza en el socorro que viene de Dios, por lo general será un cristiano raquítico, indiferente y sobre todo incapaz de presentarse al final de su vida con buenos frutos al Señor.
Si estás atravesando pruebas y dices creer en Cristo como tu único Salvador y Señor, siéntete bendecido, pues esa preciosa fe que te hace ir por la vida confiado de tu destino eterno está siendo ejercitada, fortalecida y perfeccionada en medio del horno de la aflicción. Los bacalaos eran puestos bajo este gran estrés para al final ser comidos frescos y deliciosos por sus comensales. Sin embargo, Dios muchas veces permitirá el sufrimiento para que cuando llegues al cielo tengas más y más razones para adorar su nombre y darle gracias por haberte acompañado durante todo el camino y mantenerte victorioso hasta el final. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.